El ciclo de domingos de patrimonio se acercaba en esta ocasión hasta la iglesia de San Millán, un edificio culto católico y de estilo románico. La torre prerrománica conforma los restos más antiguos del templo, pues corresponde al siglo XI, siendo de estilo mudéjar, aspecto que confiere al edificio un carácter distintivo dentro del importante número de iglesias románicas de la ciudad, que junto con Zamora son el grupo más numeroso de España. Pero en esta ocasión no se iba a centrar en el templo, sino en el órgano que posee en su interior. Como reza su leyenda, Manuel Pérez Molero, Mefecid en Segovia, año 1711. Este órgano tiene una dilatada historia detrás y fue puesto en marcha durante la catorcena del barrio gracias a una colecta y fue usado para celebraciones litúrgicas. Los artífices de las audiciones fueron la pianista Ana García, que actualmente ejerce como docente en el Colegio Tagus de Toledo, y el barítono Óscar Fernández, que pertenece a la plantilla del Coro de Radio Televisión Española en la cuerda de bajos. Gracias a asociaciones como Correa de Araujo, que es una de las asociaciones que aquí en Segovia lleva la recuperación del patrimonio, y sobre todo el buscar gente que esté interesada en este tipo de repertorio, estudie sobre él y pueda despertarlos, porque son grandes instrumentos muy desconocidos y que tienen una sonoridad increíble, y es lo que vamos a intentar transmitirles hoy con este concierto. Este órgano que tenemos aquí es del siglo XVIII, en 1711. Se realizó una colecta y durante la catorcena de ese año se puso aquí. Fue un constructor segoviano el que lo llevó a cabo, y anteriormente a este órgano hubo otro del siglo XVI, pero al parecer en los registros parroquiales solamente nos indica que desapareció, solamente quedaban algunos de los caños o algunos de los tubos, y tuvieron que recaudar de nuevo dinero para poder construir un órgano con el cual acompañar la celebración eucarística. A lo largo del siglo XVIII se repararía este órgano en 3 ocasiones durante las catorcenas, aunque no fue hasta 1963 cuando se cambiaba el sistema de fuelles con los instrumentos de viento. A lo largo de varios años se han hecho varias reformas, y sí que es verdad que la más importante se ha hecho en el siglo XX, en el cual se le ha cambiado el fuelle, porque los órganos, aunque pensemos que son simplemente instrumentos de tecla, en realidad son instrumentos de viento. Están movidos por un fuelle que acciona un mecanismo donde se almacena todo el aire, y ese aire es el que se distribuye cuando el organista interpreta las obras. Antes necesitaba a alguien escondido en la parte de abajo del órgano que estuviera accionando el fuelle, y hoy en día ya no es necesario, ya que en las recuperaciones que se han hecho se ha puesto un motor eléctrico que es el que suministra el aire hoy en día a estos gigantes. Con las obras de restauración que realizaba la Dirección General de Bellas Artes en 1975, se suprimía la tribuna y el órgano fue desmontado y trasladado al último tramo de la nave norte de la iglesia, de donde hoy en día permanece. Gracias a estos dos músicos segovianos se podía disfrutar de un concierto muy variado. En cuanto al repertorio que hemos seleccionado, hemos hecho un vistazo grande desde el siglo XVI español hasta el siglo XX. Hemos buscado también obras con voz, de todo un poco variado, arias, cantatas, y las piezas que hay para órgano hemos intentado también buscar pequeñas piezas que demuestren la gran variedad que puede interpretar un instrumento tan sumamente voluble y variado como es el órgano. Antes de cada pieza vamos a explicar una explicación muy cortita sobre lo que es la pieza o qué es lo especial que vamos a hacer con esa pieza para que puedan disfrutarlo. Empezando por la flauta mágica de Mozart, el aria más famosa de la ópera. Es relevante para nosotros porque nos muestra un poco la faceta masónica de Mozart, y lo que hace es cantar al personaje principal, que es Sarastro. Canta las virtudes que van a tener Tamino y Papageno a la hora de resolver una serie de pruebas para su iniciación, y nos ha parecido correcta, sobre todo por el aire lento de la melodía. Vamos a ver.
para continuar con un villancico de Balbastre, donde había múltiples cambios de registro y por lo tanto de sonoridad, en una pieza que interpretaban juntos. Es un villancico francés, se llama Joseph Bien-Marié, perdón si lo pronuncio mal. Es un villancico de Claude Balbastre, que fue organista en la Catedral de Notre Dame, y cuentan las anécdotas de musicología que el éxito que tenía este organista era tal que hubo incluso un arzobispo de París que le prohibió tocar en algunas misas, porque en misa en la que Balbastre tocaba, misa que la iglesia se llenaba, y normalmente la gente estaba más atenta a lo que hacía el organista que a las palabras del cura. Entonces, para esta pieza es un villancico. A partir del siglo XVIII los villancicos ya empiezan a ser como los conocemos nosotros, aunque en el barroco español villancico no era lo que conocíamos como canción de Navidad, sino que venía la palabra villancico de villano, persona que vive en la villa, y eran canciones que la letra no tenía nada que ver con lo religioso. Es en el XVIII cuando ya se empieza a poner un texto adecuado a la época de la Natividad. Y en este caso, este villancico francés habla del buen casamiento que ha tenido San José, que se ha casado con la Virgen María y son una familia feliz. Entonces necesito que Óscar me ayude porque tiene muchos cambios de registro. Cada una de estas palancas que tenemos aquí son los registros del órgano y serían como las teclas de un órgano eléctrico actual, en el que yo le doy al botón de guitarra y suena como una guitarra, le doy al botón de la trompeta y suena como una trompeta, pero en barroco, siglo XVIII. Entonces, bueno, pues cambiamos los sonidos según tenemos nuestra disponibilidad. Entonces, él se va a encargar de cambiarme la mano derecha y yo cambiaré la mano izquierda. Tiene muchos cambios de sonoridad, entonces creo que van a poder apreciar un poquito todo lo que puede dar de sí este instrumento. Necesito una
continuaba con diferentes canciones de Valente, Jordán y Bach, hasta llegar a Händel, con otra aria para ópera. Hay que tener en cuenta que en esta época la denominada ópera seria, siempre interpretaba pasajes mitológicos y demás, o de batallas históricas, y en este caso, en el caso de Händel y en muchos otros, siempre se intentaba dar protagonismo a las sopranos, que las llamaban las primas donas, las primeras señoras, o a los castratos. La voz grave, por ejemplo, yo ahí no hubiera tenido ningún futuro. ¿Por qué? Porque solo las voces graves tenían predominancia en las óperas bufas o las óperas cómicas. Por eso con Mozart, en la diversidad de óperas cómicas que tiene, en el Don Giovanni, en las bodas de Fígaro y demás, tiene bastante predominancia lo que es el barítono. Pero en esta serie de óperas más antiguas, siempre los papeles principales los tenían bien las sopranos o los castratos, que pues rivalizaban y demás. Quien introdujo en la ópera seria al tenor y a las demás voces ya como precursores de voces importantes, digamos, en la ópera seria hablamos, fue Giuseppe Verdi, ya con Rigoletto y demás. A partir de ahí entonces ya se equilibró un poco la balanza. Pero en esta época todo está encaminado para el canto el lucimiento de los castratos y de las sopranos. Esta aria está cantada para el personaje de Xerxes, el rey de Persia. Si habéis visto la película Los 300, que sale luchando contra los espartanos, pues ese era el rey. Y canta a la sombra de un árbol. Gracias a estos dos músicos segovianos, Ana García y el barítono Óscar Fernández, pudimos disfrutar de las melodías de este órgano de más de 3 siglos de historia que luce con esplendor en la iglesia de San Millán.